La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendiciones a cada persona que nos escucha a través de la televisión y a través de la radio. Para aquellas personas que necesitan escucharnos también a través del internet, radio internet, búsquenos en la página radioroca.org, diagonal Los Ángeles, California. Una vez más, radioroca.org, diagonal Los Ángeles, California. Esa es la página nuestra. Tiene como unas 5 aplicaciones en la página de abajo. Váyase a cualquiera de esas aplicaciones si usted tiene internet, ya sea en la computadora o ya sea en su teléfono. Puede totalmente accesar a esa página y escuchar muchas de las conferencias que tenemos ahí dictadas. Por lo tanto, en el día de hoy queremos hablar sobre la conferencia número 21. En esta conferencia trataremos sobre las características del verdadero creyente en Cristo Jesús. Trataremos de las virtudes de la vida cristiana. En esta serie importante queremos hablar en el día de hoy. Esperamos que cada uno de ustedes se ponga preparado con papel y pluma para tomar los pasajes más interesantes, más impactantes a su propia vida. Cuando hablamos de las virtudes cristianas, estamos hablando de integridad, estamos hablando de sabiduría, estamos hablando también de inteligencia y estamos hablando también acerca de la prudencia y de otras virtudes grandes y poderosas vamos a hablar. Ciertamente, todo hijo de Dios tiene grandes virtudes supremas dadas por Dios. Esas virtudes proceden del Altísimo, no proceden de sí mismos, sino del Dios Todopoderoso. Hablamos de las virtudes sobrenaturales dadas por el Cristo de la gloria a través de su Santo Espíritu, adquirido a través del conocimiento de la palabra de Dios. En el Salmos capítulo 92, versículos 12, 13 y 14 nos habla de alguna de estas características. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Cuando las Santas Escrituras nos presenta esta hermosa cualidad de los justos, está hablando que el justo florecerá como palmera. La flor es bellísima y además produce un gran perfume hermoso, y la palmera representa altura. Esto viene a significar en cuanto a la vida espiritual que el creyente llega a ser agradable, tiene el perfume de la presencia de Dios, tiene esa gracia preciosa dada por el Todopoderoso, y por ende esta persona es apreciada en sus trabajos, es apreciado en su hogar, porque esa persona no se ve rezongar, no se escucha rezongar, no se ve altivo, tampoco pendenciero, no se ve una persona que sea pleitista, al contrario, esparce el aroma de la carisma, de la buena voluntad de tratar bien al público, a los suyos, y por ende vemos a este hombre o a esta mujer bendecidos, sus propios hogares, sus hijos los respetan, se someten a ellos por causa de que esta persona
es como esa palmera que echa flor, pero esa flor que produce ciertamente olor y belleza. Y además es una persona que siempre se mantiene en altura. ¿Por qué en altura? Porque todo mundo lo respeta, porque es una persona fragante, una persona amable, una persona tratable. Es una persona que en verdad vale la pena encomiarla y vale la pena también identificarnos con ellos haciendo lo mismo. Es decir, siendo una persona grata, una persona de altura, de respeto para la gloria de Dios. Pero también este creyente en Cristo Jesús, que mantiene esa relación constante con el Todopoderoso, esa persona crecerá como cedro en el Líbano. En el Líbano crece ciertamente ese arbusto, y entre más crece es por los vientos que soplan y sacude las raíces del bosque, es decir, donde está plantado ese árbol. Y entonces las raíces se extienden, agarran fuerza y ese árbol también comienza a crecer. Y además el cedro tiene otra cualidad. Es bofo, pero al mismo tiempo es una madera buenísima y es una madera aperfumada. Tiene olor, es olorosa. Así es el creyente en Cristo Jesús. Crece como ese arbusto en términos espirituales, da su follaje, sus ramas sirven para refrescar ciertamente a todo transeúnte que pasa por ahí. Aún las bestias, el ganado puede posar bajo de ese árbol y descansar. De tal manera que esto representa un correcto hijo de Dios, una hija de Dios que tiene esa linda comunión con el Todopoderoso. Esa persona que en verdad está entrelazada con su Creador y todo el tiempo ama, respeta a Dios. Esa persona que realmente está cargada de la presencia divina del Todopoderoso. Esa persona ciertamente es una persona que esparce perfume de la gracia de Dios, de esa paz, de esa armonía con su cónyuge, con sus hijos e hijas. Se lleva bien con sus cuñados, se lleva bien con la suegra, con el suegro, se lleva bien con los vecinos. Todo el mundo se da cuenta que esa persona es algo especial. Esta es la gracia de Dios, ciertamente manifestada con todo poder en la vida del justo. Además, el justo, los creyentes en Cristo Jesús, viven plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios también florecerán. Esto nos da a entender la santa palabra del Señor, que toda persona que en verdad ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, no quiere quedarse en la casa en las horas de servicio, de adoración, de alabanza, de predicación, de enseñanza. Anhela estar en la casa de Dios, porque algo ha impactado su vida, algo ha tocado su corazón. Ciertamente ha tocado el Dios de la gloria, su alma, su espíritu, ha tocado todo su ser, que de tal manera que desde adentro fluye grande potencia de gozo, dado por el Espíritu de Dios y a través de esa relación santa con el Todopoderoso. Bienaventurado es el hombre que realmente abandona los caminos perversos, equivocados, para tomar el camino correcto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta persona ciertamente ama el estar en la casa de Dios, porque conoce a su Dios, respeta a su Dios y anhela estar con Él todo el tiempo. Pero lastimosamente, que aquellos que no reconocen la gracia de Dios tan grande y sublime que es del Todopoderoso, la menosprecian. No quieren estar en la casa de Dios, no quieren ir a alabar a Dios. Cuando al otro de los creyentes en Cristo le pregunta, diciéndole, ¿puedes ir conmigo hoy a la casa de Dios? O hermano,
te invitamos que vayas a la casa de Dios, comienzan a poner pretextos. Unos dicen, tengo que ir a arreglar mi carro. Otros, tengo que ir a ver a un amigo que hace días no lo veo. Otros dicen, es que hay tiempo de calor y no se soporta el calor en el templo. Pero aquellos que conocen a su Dios, que lo conocen quién es y que lo han saboreado y casi palpado, por decirlo así, estos son plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. No los arranca nadie de la casa de Dios. Ellos aman el estar en la casa del Dios Todopoderoso. Qué importante, qué excelente tener una relación constante con el Señor. Y dice la Biblia que estos florecerán, es decir, darán su fragancia, darán su belleza, serán el adorno del altar de Dios y son el adorno dentro del reino del Dios Todopoderoso. Además, en el Salmos 92, versículo 14 dice, aún en la vejez estos cristianos fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Es decir, que a pesar que han pasado los años sobre ellos, estas personas serán totalmente vigorosas, personas bien plantadas en la casa de Dios. Aunque ya perdieron hasta el color del cabello, que era antes color negro, ahora lo tienen blanco. Pero aún con todo se mantienen vigorosos, se mantienen fogosos y además los vemos fructíferos en todo aspecto de la palabra. Como esposos son activos, como hijos de Dios en la casa de Él. Los vemos orando, los vemos repartiendo tratados, evangelizando, los vemos intercediendo por los enfermos, los vemos también intercediendo por la nación y por todas las naciones del mundo. Viven activos. ¿Por qué? Porque tienen esa comunión con el que los vitaliza. Esa comunión es con el Todopoderoso, con el que aviva, con aquel que es la fuente de la vida, esa vida suprema. Ahora bien, una de esas virtudes especiales que Dios imparte a todos aquellos que le aman y le temen y que caminan correctamente delante del Todopoderoso, Dios les da un corazón de integridad. Es decir, que los cristianos correctos, justos, son íntegros, tienen integridad. En el libro de Jueces, capítulo 24, verso 14, encontramos, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Esas fueron las palabras del caudillo Josué para Israel y es las mismas palabras para todo el pueblo de Dios. Andad delante de Dios y temerle y además servirle con integridad, servirle con verdad. Todo creyente genuino es una persona íntegra en lo que dice, en lo que hace. Lo que predica, lo vive. Lo que enseña, lo vive. Es decir, es una persona que realmente ama a Dios sobre todas las cosas y camina rectamente y no teme a nadie más que a Dios. En este caso, camina íntegramente y también según la verdad de Dios. Esta persona quita de en medio de él mismo, de sus altares, los dioses muertos, que tienen ojos pero no ven, narices pero no respiran, tienen manos pero no pueden palpar, tienen pies pero no pueden caminar, tienen estómago pero no pueden recibir alimentos, tienen oídos pero no pueden oír. Esa es la situación de los dioses y son removidos por estos íntegros creyentes porque se aferran a la verdad de Dios, a las leyes, a los estatutos, preceptos y ordenanzas del Dios Todopoderoso. No creen en dioses falsos, no creen en los dioses hechos por las manos de los hombres, sino que rechazan esas bobadas. Y por lo tanto sirven al Dios en espíritu y en verdad,
al que hizo cielos y tierra, al que sabe transformar las vidas. Pero también este hombre lo vemos diciéndoles claramente en el verso 15. Dice: escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o queréis adorar al Todopoderoso, queréis servir al Todopoderoso. Escogeos hoy a quien sirváis, si a Dios o los dioses de los amorreos. Pero en el caso mío, dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Este hombre ciertamente le está dando todo su ser a Dios, pero al mismo tiempo está declarando que va a honrar, va a temer, va a servir y va a caminar con integridad ante el Todopoderoso. Aunque el resto del pueblo se vaya a los ídolos muertos, mas él dice: yo serviré con rectitud de corazón al que hizo cielos y tierra, al que creó los mares, los ríos y los lagos, los montes y todo ser viviente. Alabado sea Dios. La integridad también nos capacita para vivir en las alturas, en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Nos capacita para estar delante de Dios de eternidad a eternidad, de siglo en siglo. En el Salmos 15, en el pasaje 1 al versículo 4, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, habla de las inquietudes, de los propósitos, de los planes de Dios para aquellas personas que caminan íntegramente. La Biblia dice de esta manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? En el clamor que tiene este hombre delante de Dios, me refiero al salmista. Este hombre está haciendo una gran pregunta al Todopoderoso. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién es la persona que realmente morará en tu santo monte? ¿Quién? Mas la respuesta está en el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Número 1, el que anda ciertamente íntegro delante de Dios. Número 2, el que hace justicia, es decir, el que practica toda clase de bondad, toda clase de misericordia, toda clase de clemencia. Esa persona que hace todo el tiempo el bien es la persona que hace justicia. Además, habla verdad en su corazón. Esa persona en su corazón no hace planes torpes. Jamás tiene planes diabólicos. Los planes que hay en su corazón, sus propósitos, sus metas, sus objetivos que tiene son derechos, son totalmente rectos, son totalmente de acuerdo a la voluntad del Dios Santo, del Dios grande y poderoso. Los que podrán habitar en su tabernáculo y en su santo monte, dice también en el verso 3, el que no calumnia, el que no levanta calumnia con su lengua, es decir, que no es chismoso, no levanta rumores que van en el desacuerdo de la santa palabra del Señor. Esa persona que se ocupa de ser lengua larga, es decir, chismosa, esa persona no puede estar ahí. Pero aquellos que realmente andan íntegros y que no calumnian con su lengua, ni hacen mal a su prójimo, ni admiten reproche alguno contra su vecino, esa persona es apta para estar en el tabernáculo de Dios. Esa persona también es apta para vivir en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Cuán interesante es que reflexionemos hacia dónde es que vamos, si no estamos cogiendo este camino, si es que no hemos tomado este camino, si vamos por caminos torcidos, haga una U y regrésese al camino correcto.
El camino correcto, como vimos en el versículo 1 y en el verso 2, el que anda en la integridad, el que anda en justicia, la persona que habla verdad en su corazón. Ese es el correcto camino que debemos seguir. El camino correcto es no calumniar con nuestra lengua, ni hacer mal a nuestro prójimo, ni admitir reproche contra nuestros vecinos. Nuestros vecinos tienen que saber que nosotros nos damos a respetar y que cuidamos de nuestros vecinos. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es una persona que se mantiene totalmente derecho, con gran temor al Dios santo, perfecto, glorioso y divino. Vemos a la luz también de otro interesante pasaje, hablando de la integridad. En el Salmo 26, versículo 1 y versículo 2, el salmista dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Este hombre, según se encuentra por dentro, se encuentra tan limpio, tan recto delante de Dios, tan transparente delante de Dios, que se atreve a decirle a su Creador: júzgame, porque yo en mi integridad he andado. Es decir, te he respetado, te he amado, te he obedecido. A pesar que otros se fueron a la derecha, otros a la izquierda, te dieron la espalda y no te siguieron, no te amaron, no te sirvieron. Pero yo me he mantenido íntegro delante de ti. No me he ido a adorar a dioses ajenos. No he proseguido a andar en la maldad, sino que todo mi santo temor ha sido tú, oh Dios. Me he declarado justo, me he declarado íntegro, transparente delante de ti. Júzgame, oh Dios. En el verso 2 dice: escudriñame, oh Jehová, pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, dando a entender que tanto su corazón como su mente está completamente limpia. A veces no hay pureza aquí, pero hay impureza también aquí. No hay ni aquí pureza, ni tampoco acá. Entonces, y él dice: en mi espíritu y en mi mente he mantenido limpio mi corazón y mi mente. No he permitido la basura. No he permitido que ningún pecado o putrefacción de maldad haya entrado a mi mente, sino que la he rechazado, la he detestado de mi propia vida. Ese es el hombre y la mujer íntegros delante de Dios. La pregunta para usted: ¿realmente usted camina en esa integridad, en esa rectitud, en esa transparencia? ¿Teme usted a Dios con todo su corazón? Si no es así, debe de hacer una U y regresarse a este correcto camino. Porque si no lo hace, el camino que lleva es de perdición, es de destrucción y al final es de muerte. Debe de escapar entonces. No debe de ser ciego caminando para ese rumbo. Debe de tomar el camino que hemos estado mencionando en el día de hoy. En el Salmos 84, en el versículo 11, el salmista dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, y gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan íntegramente. Dios será resplandor de gloria, de luz, esplendorosa para aquellos que andan correctamente en la integridad. Además de esto, el Señor será el protector. Y cuando Jehová se presenta como escudo de su gente íntegra, de aquellos que le temen, quiere decir que Él será muralla de protección. No pasarán las saetas, los verdugos,
Los destructores no traspasarán ese escudo. Las saetas y los problemas de la vida van a chocar en el poder de Jesucristo. No podrán derrotarnos de ninguna manera por causa de que Dios está agradado por nuestra integridad, por nuestra rectitud. Amemos la rectitud delante de Dios. Seremos prosperados, seremos completamente bendecidos. Recuerde lo que dice el salmista en el Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Recalcando cuando dice la Biblia sol, es que no andaremos en tinieblas, no andaremos en pecado, porque la santidad de Dios estará dentro de nosotros. Y también el escudo es nuestro propio Dios, que nos libra de los peligros del mismo infierno, del peligro de las huestes infernales. Queridos oyentes, entendamos entonces que la gracia y la gloria se extiende de Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, sino que se mantienen correctamente puros y limpios delante de Dios. A través de Proverbios capítulo 10, verso 9, el que camina ciertamente en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado de un momento a otro. Mas los que caminan íntegramente, dice la Biblia, andan con esa confianza. Usted puede ver esos que andan haciendo el mal, están en esta actitud, en esta expectativa, viendo por dónde va a venir su enemigo, o dónde va a aparecer un policía, dónde va a aparecer otro contrincante. Viven en zozobra, viven totalmente espantados, viven aterrorizados, mientras que el justo que camina con integridad, dice el Señor, que andará confiadamente y estará confiadamente. Por último, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Cómo estás tú, querido oyente? ¿Estás totalmente fuera de esta actitud cristiana? ¿Estás fuera de los caminos del Todopoderoso? ¿No andas en la integridad? Debes arrepentirte. Debes totalmente humillarte ante Dios. Debes acudir a Él con sinceridad. Él transformará tu vida de tragedia en victoria, tu vida de tiniebla en luz. Él transformará totalmente la amargura que hay en tu corazón. La transformará en la dulzura suprema y eterna. Quiero orar por ti. Usted que se humilla delante de Dios, usted que ha sido tocado por esta palabra, quiero interceder por usted. Cierre sus ojos si es posible y repita conmigo: Dios santo, te alabo porque me has hablado en el día de hoy a través de tu gloriosa palabra. Te ruego que establezcas un corazón perfectamente nuevo y tu Santo Espíritu esté establecido también dentro de mí. Perdóname toda maldad que he cometido. Sinceramente no he caminado con integridad. No he tenido tu temor en mi corazón, pero a partir de hoy reconozco que serás y eres mi Salvador, mi perdonador, mi limpiador. Gracias por tu sangre, gracias por tu sacrificio, gracias por la vida, gracias por la salvación. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.